Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 31 de Su Gente Inteligente podcast. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? ¿Cómo van? Ah, es el mejor saludo de toda la serie de podcasts. ¿Estoy mejorando o no? Bravo, bravísimo. Se necesitó 31 capítulos para que Germán saludara bien. Esto es un logro del podcast. Pues de hecho a mí no me gusta saludar, entonces ya es un logro que salude. No, ya en 30 capítulos lo hemos entendido, no tiene que decírnoslo, Germán. Ok, el capítulo número 30, teníamos nuestro invitado José, un médico que está haciendo una investigación en PhD, está haciendo su PhD, está haciendo una investigación para la tesis de su PhD. Lo pueden encontrar con ella, hicimos un video el cual tiene varios clips en el canal. Lamentablemente en el capítulo 30 pues estuvo de invitado, pero se le cayó la red y tuvo problemas, no pudo volver. Sin embargo, nosotros pues desenvolvimos el tema con el que comenzamos a hablar, me parece que por lo menos lo desarrollamos ampliamente. No, si lo quieren ver, bueno, pues ahí está el capítulo 30. Sin embargo, para el capítulo de hoy me quedó un tema pendiente del capítulo 30 que quiero traerlo aquí para leerlo, para analizarlo, para hablar sobre el tema, y es una palabra, un concepto muy famoso teniendo en cuenta lo que hablamos en el capítulo 30. Para dar un poquito de contexto, lo que hablamos del capítulo 30 era básicamente sobre la meritocracia en cuanto a la gente pobre y a la gente rica, y el papel de la educación en todo esto. Así que analizamos un poquito esto. Ok, vamos con la palabra y el concepto clave que me interesó ver, que no sé mucho de él, la verdad tengo acá un artículo para leerlo y analizarlo acá entre todos, que se llama el educacionalismo. Ya prácticamente muchas cosas de las que hemos hablado en el capítulo anterior tienen una palabra y se llama educacionalismo. Esta palabra en el capítulo anterior pues comentaba que había unas estadísticas, unas fuentes las cuales yo había leído, pero que no estaba muy seguro de su veracidad. Sin embargo, cuando recordé pues esta lectura, esta investigación que hice, vino a mí la palabra educacionalismo que le había leído allí. Así que quiero pues leerla acá un poquito. Eh, Leer un artículo pues interesante y desde una fuente más o menos confiable y pues a ver qué encontramos. ¿Le parece, Germán? Sí, hágale. Miremos a ver qué ¿Qué es información el tiene. educacionalismo? La sutil forma de discriminación que nos marca desde niños. El nivel educativo de las familias, a menudo relacionado con la situación económica, es una fuente de discriminación en la escuela, pero a diferencia del racismo o el sexismo, pasa muchas veces desapercibido. ¿Cómo surge y qué consecuencias puede tener? Comencemos. La primera vez que, no sé cómo se pronuncia esto, Lance Fusarelli puso un pie en un campus universitario, se sintió rodeado de gente que parecía saber más que él sobre sociedad, urbanismo y todo lo que era diferente. Él atribuye esas diferencias a su educación. No creció en la pobreza, sino en un pueblo de clase trabajadora de una pequeña zona rural de Pensilvania, Estados Unidos, pero fue el primero de su familia en ir a la universidad. Su madre se quedó embarazada y tuvo que abandonar la escuela, y su padre trabajó en una mina de carbón desde la adolescencia. Vivió en un entorno en el que pocos estudiaban más allá de la secundaria. Fuserali cuenta ahora con una buena educación y es profesor y director de programas de posgrado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. De vez en cuando recuerda cómo se sintió en aquellos primeros días cuando un compañero corrigió de manera inocente su gramática imperfecta. No pretendía ser ofensivo, éramos buenos amigos, simplemente creció en un ambiente diferente. Aunque Fuserali ascendió en el mundo académico a pesar de su pasado, sus experiencias ponen de relieve la división social que existe en la educación. Quienes tienen menos educación debido a su desventaja social, esto fue lo que hablamos un poco en el capítulo anterior, sufren un sutil pero profundo sesgo. Un estudio publicado recientemente en el Journal of Experimental Social Psychology llamó a ese fenómeno educacionismo, y por primera vez halló evidencias inequívocas de lo que Fuserali y muchos otros llevaban tiempo sospechando. Las personas que reciben más educación tienen sesgos implícitos hacia quienes reciben menos.
Deme un segundo que no tengo el contador y después nos pasamos. Y eso tiene consecuencias desafortunadas e indeseadas que a menudo provienen de la brecha entre ricos y pobres. El racismo de la inteligencia es un problema de nivel social que crea una división significativa. Necesita ser abordado, explica Tom Coppens de la Universidad de Groningen, Países Bajos. Disculpen la pronunciación, que estos tienen nombres en todos los idiomas. La idea es que la gente tiene prejuicios hacia quienes recibieron menos educación, no es nueva, perdón. La idea que la gente tiene prejuicios hacia quienes recibieron menos educación no es nueva. En los 80, el sociólogo francés Pierre Bourdieu lo llamó el racismo de la inteligencia de la clase dominante, la cual serviría para justificar su posición en la sociedad. Bourdieu dijo que el sistema educativo fue inventado por las clases dominantes. La educación también sirve para dividir a la sociedad de muchas maneras. Los niveles educativos más altos están vinculados a mejores ingresos, salud, bienestar y empleo. De nuevo tenemos un poco aquí lo que hablamos en el capítulo anterior. El estatus educativo también revela divisiones políticas. Aquellos que tienen clasificaciones más bajas fueron más favorables a la hora de votar que Reino Unido abandonara la Unión Europea, por ejemplo. Pese a todo, raramente se confrontan el tema, dice Coppens, aunque existen numerosos estudios sobre prejuicios por género, etnia y edad. Coppens y sus colegas hicieron una serie de experimentos, preguntaron a varias personas cómo se sentían hacia otras, pero también les hicieron preguntas indirectas sobre los trabajos y la formación académica de varios individuos. Los resultados fueron claros, las personas con un mayor nivel educativo son mejor aceptadas por todos y además no son inherentemente más tolerantes hacia los menos educados, como normalmente se cree, dice Coppens. Es más, según el especialista, una de las razones por las que existe sesgo es el que el nivel educativo se percibe como algo que la gente puede controlar. Está un poco largo el artículo, no sé si leerlo aquí todo, pero parece interesante cómo lo está percibiendo Germán. Sí tiene harto que ver con lo Sí, que estábamos hablando, ¿no? sí, claro, sino que creo que está como largo. Pero Entonces es que, tocaría, mire esta tocaría o parte que sigue, saltar las partes, mire, digamos, que son más relevantes mire esta parte o que ya. sigue, mire esta parte que sigue, que tiene mucho, o sea, está totalmente relacionada con el capítulo anterior. Sigue la tiranía de la meritocracia. Es justo lo que Ujú. hablamos en el capítulo anterior. Entonces, voy a leer un poquito más y lo conversamos. Los bajos niveles educativos están ligados a la pobreza. Quienes provienen de entornos pobres rápidamente quedan por detrás de sus compañeros de colegio y muy pocos van a la universidad. Mire, de hecho, esto da un poco de sustento de lo que habíamos comentado antes, de que personas mejores acomodadas, incluso en los mismos colegios, van como que sobresalen, ¿sí pesca? Y muy pocos van a la universidad. Y está cada vez más claro que hay razones complejas detrás de este fenómeno. Jennifer Sheehy Skeffington, de la London School of Economics de Reino Unido, dice que la falta de recursos es psicológicamente restrictiva. También sostiene que hay una sensación de estigma y vergüenza que crea una baja autoestima, un patrón que asegura es más probable que ocurra en ideologías meritocráticas, donde los logros de los individuos son vistos en base a su inteligencia y trabajo duro. No me gusta que diga en base a, está mal dicho, ¿no? La pobreza afecta incluso la toma de decisiones. Es que sí está interesante, pero sí continúa siendo un poco largo. Si quiere, dejémoslo ahí. Eh, y no sé, ¿qué opina? Bastante interesante. Bueno, la cuestión ahí, no, lo que estaba planteando ahí al final sí era como más interesante, ¿no? Sí, Pero sí, pues, sí. digamos que Pues, por el momento centrémonos en lo que se alcanzó a leer un poco. Sí, no, claro, o no sé si sigo leyendo un poquito más. ¿Le parece? pues si quiere termine a ver si la idea, a ver si no es mucho. Ok, este tipo de trabajos revelan un ciclo difícil de romper. Espere, creo que. No, espere, creo que me adelanté. ¿En dónde quedé? Ok, la pobreza afecta incluso la toma de decisiones. Las habilidades cognitivas que se necesitan para tomar buenas decisiones financieras no están fácilmente disponibles cuando uno se Mm, enfrenta el estrés de darse cuenta de que lo está haciendo peor que otros. Aquí ya se meten más en ese tema psicológico, ¿no? Eso no significa que los procesos mentales se bloqueen, sino que los individuos se enfocan más en las amenazas del presente que en concentrarse en esa tarea.
En su análisis sobre psicología de la pobreza, Skeffington descubrió que aquellos con pocos ingresos tienen una menor sensación de control sobre su futuro. Si piensas que no puedes controlar tu futuro, ¿tiene sentido invertir la poca energía o dinero que tengas en mejorar tu situación actual? Este tipo de trabajos revelan un ciclo difícil de romper. El buen rendimiento mental se ve afectado cuando enfrentamos dificultades financieras y cuando existen esas dificultades, la capacidad para planificar el futuro y tomar decisiones importantes también se ve afectada negativamente. Y eso se refleja en el sistema educativo. Quienes viven enfocados en el presente tienen mejores incentivos para tener un buen desempeño en la escala o pensar en educación superior. Pero bueno, es que sigue, es que sigue. Espera a ver si puedo rescatar acá algunas partes. Sí, por acá también habla sobre los daños ocultos y posibles soluciones. Incluso si los individuos de una clase trabajadora llegan a la educación superior, a menudo tienen que descartar partes originales de su identidad para poder moverse socialmente, explica Erika Southgate, de la Universidad Newcastle en Australia. La investigadora ha estudiado los estigmas a los que se enfrentaron los individuos que se convierten en los primeros de su familia en estudiar educación superior y descubrió que en materias como medicina prevalece la presunción por parte de los alumnos de que todos provienen de un entorno social similar. No se trata tanto del estigma evidente, sino de los daños ocultos de la clase social que sigue emergiendo. Pero entonces, ¿qué podría romper dicha brecha educativa? Las formas de calificar pueden ser determinantes. El equipo de Butera demostró que entregar a los niños los resultados de los exámenes reduce la motivación. Y sin puntajes calificados se reduce también la comparación social, que a menudo afecta al rendimiento, de acuerdo al trabajo de Skeffington. Pero bueno, de nuevo sigue siendo largo. Yo creo que ya... ¿Qué opina ahora sí, Germán? Bueno, de lo que estaba planteando, sí podría uno dar como ejemplos, ¿no? Pues digamos en un entorno, supongamos un caso donde una persona tuvo la posibilidad de tener educación bilingüe y usted llega a un entorno y no domina un segundo lenguaje, a pesar de que, pues digamos, usted se ha esforzado y tiene conocimientos, ya eso genera una diferencia así sea que usted sepa más, tenga más conocimiento, pero esta diferencia, digamos, sentir que no tiene esa habilidad lo limita más que, que realmente enfocarse en que tengo más conocimiento específico en algo. Entonces, estas cuestiones, estas como habilidades que generan una diferenciación son importantes. Digamos que una persona que tiene más conocimiento financiero porque en su escuela le explicaron más esta cuestión y usted no tiene esa habilidad a pesar de que haya desarrollado otras, lo está limitando. Y si su entorno en general lo domina, pues usted se va a sentir excluido. Y obviamente, no sé si puede decirse matonía, pero por lo menos un poco puede ser hasta ridiculizado en el sentido de que le van a decir como así que usted no sé, no domina, no sé, inclusive un software específico que se supone que ellos sí pudieron trabajar o un lenguaje o una segunda lengua. Estas cuestiones que son muy propias entre diferentes escuelas, entre las privadas y las públicas, por ejemplo, son determinantes en el sentido de que va a sentirse discriminado en este sentido, ¿no? El otro es lo que él plantea de la cuestión ya del entorno de privilegio, ¿no? Que habla con, en el caso de la medicina, donde usted pues va a decir, no, es que mis padres fueron médicos, o sea, va a demostrar que usted en su entorno tuvo una mejor educación que esta persona que está entrando y que, digamos, puede ser que sea la primera persona en la familia que logró estudiar y llegar a una educación superior. Todos estos limitantes, claro, determinan, digamos, son obstáculos que finalmente pueden llevar a la deserción de la persona o a sentirse aislado socialmente. Y lo van a limitar, lo van a volver, le van a generar el pensamiento de que usted es menos competitivo, que usted vale menos y lo va a limitar finalmente. Sí, y hay algo muy importante, o sea, una palabra que me gustaría rescatar o que por lo menos fue a mí la que más como que me impactó o me llamó mucho la atención, y es esta palabra que utilizan de racismo educacional, ¿sí era esa palabra? Sí. Y siento, o sea, siendo aquí como reflexivo, siento que yo he caído en eso en algunas ocasiones, en el hecho de considerar a alguien más
Y es un poco contradictorio porque en teoría sí es más, pero no es más persona. Es como simplemente tiene pues un grado de educación mayor, lo que no significa que sea necesariamente mejor que otra persona o necesariamente más que otra persona. Pero yo creo que sí ha caído un poco en esta situación de quizás, no sé si la palabra sea respetar o no sé cuál sea la palabra, pero sí como sesgar, puede ser, sesgar un poco más a las personas por su nivel de educación. Y también creo que es algo en lo que se cae fácilmente, ¿no? Quizás mucha gente, de hecho creo que en eso se basa una falacia que se llama la falacia de autoridad. Precisamente cuando uno Sí, dice, ah, es que esto me lo dijo él, pero porque él es un médico. Entonces como un médico, wow. O esto me lo dijo él porque es un físico, esto me lo dijo él porque es un ingeniero, o esto me lo dijo él porque es un abogado. Incluso en la propia área he descubierto que esta cosa de, es que me lo dijo él, esto lo comentamos en el capítulo ya no me acuerdo en qué capítulo, pero no me acuerdo si fue con Manuel o con Kitsia que hablamos sobre el tema de una amiga que me comentó, no, es que la cura para el coronavirus o algo que ayuda mucho es el jengibre. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, no, es que me lo dijo mi amiga enfermera, no mi amiga, sino mi tía que es enfermera y lleva 20 años como enfermería y yo ejercí en él y dice, wow, es que como, no solo tiene un nivel de educación más alto, sino que tiene experiencia, es del campo y lo que está opinando es dentro del campo de lo que es experta. ujú, sí. Y cuenta cosas como que hay que tomar jengibre para ayudar al coronavirus, es como una ridiculez absoluta en el campo en el que se supone que es experta. Entonces al final uno dice, bueno, ¿cuál es esa, cómo era que decía? Se me fue la palabra de, bueno, este sesgo educacional que hay si en realidad está haciendo comentarios como esos. Pero me impresionó mucho ese concepto es por eso, porque sí creo que es algo que se repite mucho en la sociedad. Y además quiero rescatar algo que eso lo mencionó usted en el capítulo 30 y usted dijo, hay algo que también, con lo que también tienen que luchar las personas que van con diferentes clases sociales, y es precisamente, usted mismo lo dijo, enfrentarse sí, a este entorno que pueda generar ese tipo de bullying o ese tipo como esta crítica social. Entonces, como soy pobre y estoy en esa universidad con ese estatus, la propia gente cree que todos tienen el mismo estatus y van a decir, uy, pero él vive en tal barrio, pero él no llega en carro como nosotros, pero él tiene que coger bus. O lo que le dije de no domina este lenguaje, o sea, no habla otro idioma, uy, nunca ha utilizado esta app porque pues no tenía, de pronto era un software muy costoso que ellos se podían pagar y usted no, y no lo domina, De pronto una marca, ya sea en software o en hardware o en el tipo de algo dispositivo así, que hacen, utiliza Apple, entonces ustedes son ¿por qué utiliza exacto, Apple? todas esas cuestiones, exacto, bien su celular, uy, pero ese celular, ¿cuál es? O sea, ¿qué está usando? ¿Qué cosa tan antigua? Cosas así. Todos esos pequeños detalles van minando su seguridad y finalmente la persona empieza a volverse a pensar que es menos competitivo y al pensarlo, como al creer eso, pues empieza a expresarlo, ¿no? Empieza a ser más inseguro, a tener más miedo de ser osado, de atreverse a hacer propuestas. Todo esto lo va limitando, Ujú. finalmente. No, y lo que habla este artículo, pues sí está bien interesante, ¿no? Que el tema que dicen que es como que hay ese pequeño discriminación, esa discriminación, ese sesgo que se puede ver en muchos niveles, a nivel social o incluso ser más válida la persona de una persona, la opinión de una persona que tenga más educación. Que igual también puede ser un poco real, ¿no? Porque, a ver, yo prefiero escuchar una opinión sobre el coronavirus de un epidemiólogo y no pues de un señor que pues está pasando por la calle que nunca estudió. Que, o sea, también no sé cómo. No, pero por ejemplo, no tan extremo, digamos que sea una persona que sí ha estudiado, pero que digamos que tenga un acento específico de una región. Ya en sí, solamente porque tiene este acento, esta forma de hablar, usted de una vez asume que es, digamos, se puede pensar que es más ignorante solo por el acento.
inclusive así sea que realmente haya estudiado, se exprese correctamente y eso, Pues sí, pero cuestión. ya se mete con otro tema, que ya es un poquito de como de xenofobia, si hablamos de otros países, como la xenofobia Por regional. eso hablamos, por eso el término racismo, que sería como, pues lo que le dije que la palabra debería cambiarse, pero digamos que la vamos a seguir usando porque ya no hay forma de cambiarlo. Pero digamos racismo educacional, o sea, solo discriminarlo educacionalmente solamente porque pertenece a una etnia diferente, casi, ya Ok, solo por eso. puede O sea, ser. decir lo que le dije de, no, porque, digamos, una asociación muy clara que tenemos aquí en Colombia, que es Pastuso, por lo tanto, como tiene un hablado un poco, digamos, campesino, ya de hecho ya asocio que es más ignorante, ya solamente por eso. Su IQ es menor, ya solamente esa asociación que parece que está tan inscrito en nuestros pensamientos, ¿no? Muchas veces en los chistes y eso, este pensamiento está ahí. Digamos, ahí, por ejemplo, es un caso que podemos ver de un racismo educacional ya. Sí, estoy de acuerdo en que, claro, sí se puede generar también de esa forma. Pues, insisto, puede ser también un poco de... es que yo Inclusive lo pienso que... contrario también, porque tiene acento europeo, uy, no, sabe más que nosotros, solamente por tener exacto, por tener acento de estos países ya se asocia que sabe más y no es cierto. Digamos, estos aspectos. Ya que utiliza el término racismo educacional, pues yo pensaría que él lo plantea de esa manera. O no sé si, digamos que, o a qué se referiría, pues yo lo pensaría así con racismo, si él hace la palabra, utiliza la palabra racismo en este sentido. Sí, es verdad. Le iba a comentar otro tema, pero se me fue la paloma. Le iba a comentar otro tema que me pareció interesante. Pero bueno, no sé si tenga algo que decir más sobre este artículo, sobre este tema. Pues creo que podríamos más decir, pues digamos que habría que leer lo que le digo, digamos, sí me gustaría como leerlo más para ver si plantea más ideas, pero sí es interesante en el sentido de, claro, es la dificultad del ascenso social, ¿no? En cierta manera, porque cuando usted tiene la posibilidad de estudiar en un instituto de gran prestigio, tiene que tener en cuenta que el entorno lo han, digamos, tiene que ser resiliente en soportar esta cuestión, ¿no? De que el entorno puede que sea hostil si usted no pertenece al mismo clase social que lo rodea, entonces puede ser hostil y puede minar su confianza. Entonces, esto es una cuestión que limita, digamos, la posibilidad de que estas personas puedan interactuar en estos entornos y puedan tener posibilidades también. ¿Ha caído usted alguna vez en este racismo educacional? Mm, yo diría que sí, creo que es algo que, digamos, cuando uno escucha hablar que digamos que una persona, un familiar, le expresa esas ideas o se comunica incorrectamente, puede usted de pronto tener esta visión también, ¿no? Eso es, digamos que el problema de todas estas cuestiones es que eh, son muy culturales y es difícil uno pensar de que nunca las ha expresado, ¿no? Siempre está esta cuestión de que usted puede haber pensado que esta persona, porque vive en este entorno, es más ignorante que otra y así. Y es que también está ligado, es que a ver, eso es lo que estaba tratando de decir ahorita, porque a veces es complicado, porque es lo que decía, o sea, yo prefiero también escuchar la opinión de un epidemiólogo más que el señor de la esquina que vende papas, pero porque sí es una autoridad, es decir, si hay una autoridad que tiene un conocimiento y además de hecho ese puede ser un error, por ejemplo, de los terraplanistas o de los antivacunas o de esa cantidad de gente que hemos hablado en este podcast, y es que prefieren precisamente escuchar a un loquito de YouTube que dice algo que al científico que ha gastado 5 años de pregrado, 3 años de maestría, 5 años de doctorado, que tiene 10 años en investigación con un laboratorio, que ha sacado 100 papers y artículos científicos, que tiene un dominio sobre el tema, que tiene laboratorios e instrumentación científica y que él con un montón y un equipo gigante de tecnología de investigación dice, es necesario que quizás utilicemos una tercera vacuna.
Pero si se sube un loco en YouTube, no, 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 la tercera vacuna es porque nos quieren mantener con vacunas cada 6 meses, porque nos quieren controlar, porque hay un chip 5G y la gente prefiere creerle a ese güey. Entonces, puede que exista esto de resumen de educacional, pero güey, este loco de YouTube máximo tendrá una carrera en otra área que no esté él. Y si es que la tiene, porque si no se dedica pues, a hacer videos o hacer estupideces o simplemente hacer nada, y da su opinión y mueve montones de gente, mueve miles de personas. Entonces, Ujú. no es por caer en ese racismo, pero no sé, a veces sí hay que descartar ese tipo de conocimiento, del conocimiento que proviene de alguien que no está No, supremamente no, la preparado. cuestión, sí, claro, la cuestión no es tanto esta cosa de si hay que asumir que lo que dice es correcto o no. Me refiero que finalmente la cuestión es que usted escucha y usted también, pues obviamente hay fuentes que tienen más credibilidad que otras, pero finalmente también la cuestión de que usted investigue por su lado, que usted lo cuestione, que es para tampoco caer en la falacia de autoridad, ¿no? Si la persona lo dice, interesante, yo lo investigo por mi lado, miro qué tanto, trato de entenderlo bien y cuestionarlo, ¿no? Porque la idea tampoco es, solo porque lo dice una autoridad, es tomarlo como cierto, y creo que en ambos aspectos es igual. O sea, el problema también Claro, de estas cuestiones de estas burbujas de información y de los terraplanistas y todo esto es que aceptan no importa si es esta una autoridad, no, porque inclusive lo que se comentaba de que traen a personas que supuestamente sí tienen estudios a decir lo mismo, y entonces le creen porque supuestamente esta persona dice que tiene ciertos estudios. No sé qué tan correcto sea, pero digamos que ahí también cae en la misma falacia de autoridad, en el sentido de, suponiendo que sí sea cierto, ¿no? Que esta persona que afirma que la Tierra es plana también tenga estudios y, no sé, sea un catedrático también. Solamente porque esta persona lo dice, no lo acepto, porque la ciencia es una ventaja que tiene la ciencia. Por eso es que se tiene que publicar cuando un científico hace un descubrimiento, lo publica, porque necesita que otros pares lo cuestionen y digan si es correcto o no, no importa quién persona sea. Ellos mismos también toman los mismos datos, miran la teoría que se está formulando y miran si es correcta, no importa quién sea, no importa que tenga gran credibilidad. La ventaja de la ciencia es eso, que no sé si otras ramas la tengan, pero la ventaja de la ciencia es que no se acepta la verdad sin importar quién lo diga. La verdad solo lo determinan los hechos, los datos, las experimentaciones. Si esto no concuerda, no importa la persona que lo diga. No se acepta como correcto hasta que se demuestre. sí, en esta ocasión sí voy a decir que lo que usted dice no tiene sentido, pero no mentira. No, mentiras. En esta ocasión estoy bastante de acuerdo con usted, estoy de acuerdo, sí, con todo lo que dice, muy de acuerdo. Yo diría, pues con base en lo que estamos hablando, que la base se encuentra entonces en la investigación o en el proceso de investigación. Porque estoy muy de Ujú. acuerdo, claro, o sea, su argumento está súper bien y tumba el mío, claro, yo no puedo decir que tengo que creerle a esta persona que estuvo años y años y años trabajando en la ciencia porque también es una falacia de autoridad. Pero entonces pienso que el punto clave es la investigación y el proceso investigativo. Es decir, tengo que escuchar a esta persona que lleva 30 años en un laboratorio en ciencia y también tengo que escuchar a este loco de YouTube que se puso una bata y se puso a hablar estupideces, pero que en ese momento pues no sabe qué es estupideces porque pues tiene que validarlo y de ahí que se haga un buen proceso de investigación, porque entonces el argumento que iba a utilizar para contraargumentarle a usted era, claro, el problema es que esta persona que es terraplanista se pone a investigar y lo que hace es encontrar un montón de información que apoya el terraplanismo y se vuelve terraplanista. Pero entonces me contraargumenté mi contraargumento, es como que, Ujú. de que yo dije, ok, pero es que si estamos hablando de investigación y de un buen proceso de investigación, no se va a quedar mirando solo a los locos que apoyan el terraplanismo, a los grupos que apoyan el terraplanismo, sino que va a decir quién es la gente que está detrás de los que hablan de este terraplanismo, cuáles son sus publicaciones, cuáles son sus fuentes de investigación, cuál es su Ujú. bibliografía,
cuál es el proceso investigativo, matemático, químico, que lleva a esa investigación, y también mirar el del científico que lleva 30 años. ¿Cuáles son sus publicaciones? ¿Cuál es la bibliografía que él utilizó? ¿Cuál es el método investigativo? ¿Cuál es en qué ciencias, ramas de la ciencia se basó? De nuevo, matemática, química, biología, geología, y hacer un contrapeso y decir, ok, esta la descarto porque es que es ridícula, aunque me pongan planteamientos matemáticos y de geometría, se caen. Si el nivel de profundización de investigación tiene que llegar al fondo, al punto de establecer que se caen, porque se caen. Y cuando vea la de la ciencia, lo mismo, indagarlo y cuestionarlo, llegar a un nivel de investigación y darse cuenta pues que son muy sólidos, son tremendamente sólidos y no se caen, muy difícilmente se vayan a caer. Entonces pienso que el punto clave está en el proceso investigativo y en la investigación. Ujú. El método científico se generó, digamos, el objetivo era ese, ¿no? Tener algo tener como una metodología, o sí, que garantizara, bueno, garantizar, no, que nos diera una herramienta que permitiera siempre llegar a la verdad. Entonces, este método se ha aplicado a la ciencia y por eso la ciencia, digamos, cada Ha vez, digamos, funcionado. es una de las ramas que más se acerca a la verdad, ¿no? A entender muy bien la realidad, porque este método Exacto. es un método, bueno, no digamos, un método muy bueno para, Que porque casi. perfecto, no, 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 nada de eso. Es un método muy bueno para descartar Eficiente, un método sí, eficiente. Método eficiente, se para puede decir. descartar las ideas incorrectas y para descartar los errores, porque obviamente también los científicos pueden tener ideas que son incorrectas, porque pues es igual, para eso está este método, para darle una cierta garantía de que sus ideas van por buen camino y son correctas. Quería hablar, antes usted habló, ahí fue donde se me fue la paloma, fue algo que yo, pero ya volvió la paloma, ya la paloma regresó. Ah, listo. Usted hablaba, está hablando de los pastuzos para el tema de Colombia. Quizás, Ujú, bueno, ya usted lo explicó, pero sí, en Colombia hay una región del sur del país que tiene un acento pues particular, es quizás un poco más lento que el nuestro, y se hacen asociaciones absurdas y estúpidas al nivel de conocimiento de esas personas por su acento, lo cual es una asociación pues totalmente ridícula. Y acá está este bonito tema del que quiero hablar, y es el tema de los estereotipos. Esto es ujú, un estereotipo. Este tema de los estereotipos me encantó, hice una investigación en el tema hace varios años. Me gustó mucho lo que encontré, los resultados que encontré y lo que averigüé sobre el tema. Y me puse a pensar por qué, o sea, mi conclusión fue que a los humanos nos encantan vivir con estereotipos. Estamos llenos de estereotipos para un montón de cosas. Y, por ejemplo, ese de los pastuzos es un estereotipo, pero yo lo llevé más a nivel cuando comencé a viajar más a nivel internacional y ver este tema de que hay un ejemplo que yo cuento muchas veces y no lo he dicho ni en el canal, ni en el YouTube, ni en ningún podcast, así que lo voy a decir acá. Y es este estereotipo, que es un estereotipo más de los colombianos. El tema del estereotipo de los colombianos con la cocaína, la asociación que hay entre esos dos, y me puse a preguntar e indagar por qué, o sea, por qué estaba sucediendo esto, cómo sucede, por qué se genera, por qué es algo tan global. O sea, yo voy a Japón y digo Colombia y él dice cocaína, y voy a Estados Unidos y digo Colombia y dice cocaína, y voy a Argentina y digo Colombia y dice cocaína, y voy al país que se me dé la gana y digo Colombia y dice cocaína, y yo digo, wow, es un estereotipo tan marcado, que en el caso de Colombia es un estereotipo pues muy negativo, es horrible, y esto lo he tratado de explicar a muchísima gente de otros países cuando entablamos la conversación y cuando tengo la oportunidad de podérselo explicar, y es que el estereotipo es horrible, es porque esto entra con una connotación social, política, de violencia, de sangre, de heridos, de crisis, de pobreza, de miseria que hay en la nación. Hay otros estereotipos que no dañan tanto. Por ejemplo, me acuerdo hablando con chilenos, me hacían la asociación de como que acá también hay estereotipos y dicen que el chileno es ladrón. Es un estereotipo que en Colombia, por lo menos, que yo sepa, no es famoso. O sea, yo no sabía eso antes de ir a Chile, y creo que, o no, usted lo sabía, ese estereotipo en particular. no.
Sí, creo que la gente en general no conoce ese estereotipo. Sin embargo, algunas personas sí tienen ese estereotipo. O por Aunque ejemplo, el término paquete chileno, no sé, ¿se acuerda? Creo que he escuchado esa expresión que... esto es muy curioso y eso tengo que decirlo, pero es que es otro tema más largo. Pero no tiene nada que ver mm, con el estereotipo, no tiene nada que ver con el estereotipo. listo. O por ejemplo, hay otro estereotipo, igual ahorita más tarde si me acuerda, lo que hablamos de él un poquito. El otro estereotipo que es famoso es es a nivel así como internacional más o menos, es el de la Asociación de Españoles, casi como la asociación que hacemos nosotros con los pastusos, como de tontos o de estúpidos. Y es una asociación que tampoco está en Colombia, es un estereotipo que tampoco se conoce, casi nadie lo conoce en Colombia. Sin embargo, me di cuenta que en México lo conocen, me di cuenta que en Chile, en Argentina lo conocen, y creo que una parte de Chile o algunas personas con las que hablé de Chile también lo conocen. Entonces está raro. Y no son los españoles, es que es complicado, porque no son los españoles, sino es de una región de España, que es Galicia, que dicen que los gallegos son como tontos y hay chistes de que son muy Ah, tontos, ya, los gallegos, sí, 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 pero sabes. en estas regiones le dicen gallego a todo español. El que sea español es un gallego. Por lo tanto, pues todos los gallegos, o sea, todos los españoles se tendrían como que Ya. son tontos. Bueno, en fin, a lo que a lo que quiero hablar es que hay estereotipos que pueden ser feos, pero no son tan dolorosos como el tema de Colombia con la cocaína. Hay gente que por hacerle, por la cocaína, que generó pues un tema de narcotráfico, de narcotraficantes, asesinos, secuestros, bombas, que eso después generó un tema de guerrillas, que eso después generó un tema de paramilitares, que eso generó un narcoestado. Entonces, esa asociación que suena chistosa de que hay Colombia cocaína, literalmente usted le puede estar diciendo, una persona puede estarle diciendo un chiste a alguien que perdió a su madre, a su padre, a su hermano, a su familia, que perdió tierras, que lo desplazaron, que lo amputaron una pierna, que perdió. Entonces, el estereotipo me parece muy pesado, muy grave para el tema de Colombia. La gente de afuera cree que es un chiste y cree que todos los colombianos nos morimos de risa cuando nos dicen eso, porque siempre lo dicen en forma de chiste, pero o creen que puede ser negativo hasta cierto grado, pero bueno, es muy negativo. Y esto no es lo que quería decir, estaba hablando de los estereotipos, pero bueno, ya que lo dije, pues también lo digo para las personas que nos están escuchando de otro país, sobre todo en Alemania. Para que el que no entiende esta parte, hace dos capítulos dijimos que en las plataformas de podcast alemán es el país que más nos está escuchando. No sabemos si son latinos que están metidos allá o alemanes que están practicando su español. Así, o españoles, no sé qué les parece curioso de allá, no sé. En fin, el caso es que, bueno, ya también quería decir eso, y me metí por un tema hablando del otro, pero bueno, el caso es que me puse a averiguar este tema de los estereotipos y resultó que es un tema de, casi que lo puedo decir en términos de pereza mental. Es algo que hace la mente humana automáticamente como una forma de pereza mental. Me puse a ver el inicio de los estereotipos a nivel como evolutivo y resulta que ha sido una estrategia útil para todos los seres humanos casi que para evolucionar. Es decir, fue útil en su momento, pero pienso, o sea, muy fuertemente que eso debería ser eliminado y borrado en la actualidad, porque es que ya casi está siendo impráctico. Pero entonces, ¿qué pasaba en las asociaciones antiguas? Cuando venía alguien, no sé, comunidades tribales, y estaba en mi lugar con mi sociedad y aparecía alguien raro, desconocido, no sé, que lo vi que atacó a alguien de mi tribu. El estereotipo era excelente para decir, esa persona de esa población, vamos a ver, del pueblo X, todos los del pueblo X son violentos y hay que matarlos y hay que defenderlos, hay que tener cuidado. Y la asociación era más o menos útil, porque entonces más o menos útil, ¿no? Porque cada vez que se ve a alguien con esas características de ese pueblo, ya sea por color de piel, ya sea por altura, ya sea por acento, ya sea por lo que sea, hay que atacarlo. Entonces era una pereza mental que era útil para sobrevivir, es decir, era muy peligroso ir a investigar la persona y decir, ah, no, son personas diferentes y cada uno tiene un nivel intelectual y cada uno, y usted cómo se llama, y usted no. En esos tiempos, si usted ponía a hablar con alguien, pues lo mataban porque sí podía ser una tribu peligrosa para la suya y podían matarlo, podían extinguirlo, podían quitarle alimento, etcétera. Es decir, si vean a alguien que estaba cogiendo su alimento, es decir, todos los de ahí ya son malos y son estúpidos y son violentos y son, o lo que sea, el estereotipo que sea. Y eso se fue un planteamiento que fue evolucionando. Ese estereotipo es de detectar amenazas o de detectar cosas buenas, ¿no? Un sujeto me ayudó, por lo tanto, todos los de esas características son buenos. Es otro estereotipo que es un estereotipo positivo, pero es un estereotipo.
¿Qué pasa? Esto se volvió útil, pero entonces está sirviendo, está afectándonos, pienso que está afectándonos actualmente, porque creo que eso es lo que genera a veces xenofobia, lo que genera racismo, lo que genera machismo, lo que genera muchos problemas sociales. Y vuelvo ahora sí, ¿por qué hable ese tema de la cocaína y los colombianos? Cuando se da esta asociación por sin noticias, películas o Hollywood que se ha encargado de difundir ese estereotipo, hacen esta asociación común de, ok, de Colombia el estereotipo es cocaína, pero no se detienen un poco a pensar entre las grandes diferencias, diversidad cultural que existe para no tener, no hacer como unos estereotipos como sí, tan absurdos o tan tontos. Y a veces esa pereza mental hace que precisamente se haga ese desconocimiento o que no se, que se construya una barrera de ignorancia brutal en la cual ni siquiera se atreve a pasar a leer sobre esa comunidad, a mirar qué es lo que está pasando, sino simplemente se clasifica un grupo de personas grandes dentro de una característica, o sea, coger a un grupo de personas, un conjunto de personas, ponerle una etiqueta a eso, ¡pum! Siguiente. ¿Qué vamos a hablar de lo siguiente? Entonces, a los negros. Entonces, como es negro, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Negro, ladrón. Entonces, negro, ladrón, ¡pum! Todo lo que es negro es ladrón. Siguiente. Uy, es una pereza mental horrible, o sea, ¿por qué no lee? ¿Por qué no se intenta de ver estadísticas, de ver? Es lo que está pasando, que eso lo hablamos con Camila, que estuvo acá en el podcast, lo que hablábamos de la xenofobia, cuando yo decía, no, es que los venezolanos en Colombia están robando, están matando, están atracando, güey, ¿por qué no va y mira estadísticas y lee, se da cuenta que son la minoría de venezolanos, que son un grupo muy pequeño, que no son mayorías, que no hay, que está malo descalificar y tratar mal a una persona simplemente por estar encerrado en los estereotipos? Y ahora sí trayendo una conversación que es lo que usted decía, ¿no? Es como clasificar un acento en un estereotipo, se reúne un conjunto de gente, se pone una taquita estúpido y se deja ya siguiente. Es una forma de pensar como tan absurda, tan... O lo que usted decía, tengo un extranjero, alguien que habla así un poco enredado, y lo que, por ejemplo, a veces habla Yokoi Kenji, ¿no? Entonces es que el japonés es muy inteligente. Y ya, los japoneses inteligentes, ¡pra! Siguiente. No, ni siquiera se para un poco a pensar la diversidad cultural, de inteligencia, de coeficiente intelectual, de estudios, de un montón de cosas que determinarían y ayudarían, pienso, que a entender más a la gente, a la población. Es decir, la capacidad de entender a otro grupo poblacional que es diferente al mío, pero que se presentan muchas cosas y a veces eso evita que ya, él es colombiano, es bueno para las drogas, mata, asesina, y yo ni siquiera voy a saludarlo, ni siquiera voy a, o sea, incluso hay un impedimento de riqueza cultural. Es decir, yo ni siquiera quiero acercarme a esa persona, ¿no? Digamos que siempre hay simplificaciones, porque, digamos, hay que decir que para entender el mundo sí se necesita como simplificarlo, como... Entonces, uno de los esquemas fue darle categorías, y lo vemos desde la primaria, cuando le dicen existen árboles y animales, inclusive árboles, animales y hombres, o sea, ya nos sacaron de ahí. Y existen estas simplificaciones. Digamos que nos acostumbramos a que tenemos que categorizar, pero la categorización es simplificar, es quitarle tantos elementos al elemento que prácticamente quita toda la diversidad y no entender que tenemos que pensar en espectros, en cosas conjuntas, pensar en conjunto, si es cierto que la abstracción busca siempre la simplificación, pero hay que tener cuidado de no llevarlo a extremos, porque pues sí es cierto que nos han enseñado mucho y la educación está enfocada en como en categorizar, en simplificar, en ver que las cosas son así nomás y no verle más aspectos. Pero sobre todo cuando interactuamos, o sea, cuando nos vemos a nosotros, debemos entendernos en conjunto, debemos entender que tenemos todo un espectro la realidad es todo un espectro de fenómenos que están ocurriendo. Entonces, digamos, ese entendimiento es importante y sobre todo en esos aspectos. Pero digamos, la cuestión que también veo es que nos vemos como extraños, o sea, nos categorizamos y al categorizarnos ya somos diferentes, porque somos colombianos y si quiere el caso venezolanos, no, ya no somos, ya no pensamos, somos humanos, ya, no, ya de alguna forma es como si ya esa persona, por tener esta categoría, ya salió de ese aspecto. Entonces ya al verlo así, ya lo vemos como un extraño. Entonces cuando entra a nuestro territorio ya es un extraño. No lo vemos como el otro, como otro humano que finalmente, si usted lo simplifica, si usted, o sea, si usted va al aspecto, o
somos, finalmente, somos personas comunes y corrientes que interactuamos, somos humanos que interactuamos. Que nos pongamos categorías, ese es el problema, esta cuestión de categorizarnos nos separa, nos hace vernos como diferentes. Entonces Pues es ya que, lo que le dice. pues es que yo, o sea, yo veo una diferencia importante entre lo que es categorizar, la categoría o categorizar y el estereotipo. Porque sí es cierto que sí, obviamente tenemos que categorizar todo como para entender mejor el mundo. La diferencia, o sea, la diferencia tremenda radica en que el estereotipo está lleno de características que son erróneas de un grupo de personas, mientras que la categoría no. La categoría dice lo que usted, en el ejemplo que usted dice, árboles. Ah, pues los árboles tienen madera y son altos. Sí, pues, pues hay árboles pequeños, pero es una categorización que funciona. El estereotipo ya trae, es colombiano, entonces consume cocaína. O sea, una cosa tan equivocada, es venezolano, entonces mata. ¿Qué? Es español, entonces es estúpido. Ese, por ejemplo, el estereotipo que ese sí es muy conocido en toda Latinoamérica, es argentino, entonces es crecido. O sea, el problema del estereotipo es que asocia cualidades sin sentido y que no tienen ni parecido a lo que es la realidad y desvían el pensamiento real que pudiera tener una persona hacia esas cualidades que están erróneas y que son falsas. La diferencia de la categorización es somos personas, bueno, nos llamamos a todos personas. Sí, Claro, pero si tenemos usted habla de cabeza, categorías sensibilidad. así, digamos, si usted dice es argentino, entonces, no hablando de términos así despectivos, pero como es argentino, comparte todos los mismos aspectos, o sea, todos son iguales, porque yo la categorice, por lo tanto, como es de Argentina, entonces debe comportarse de esta manera, debe gustarle de esta manera, ¿sí? Y esa Claro, es que categoría no. eso se llama estereotipo. O sea, lo que acabo de decir se llama estereotipo, aunque usted lo debe Ujú. ver en términos de categoría, porque sí puede llamarse categoría también. No le contradigo eso, pero pues es más específicamente se llama estereotipo. Y es porque le pone condiciones que no es, porque cuando yo categorizo frutas, normalmente las categorizo en dañadas y buenas, pero normalmente las que está dañada, pues realmente está dañada. O si categorizo entre rojas y verdes, pues porque realmente es roja y realmente es verde. O si digo entre piñas y naranjas, pues porque realmente es una piña, ¿no? Es como que sí es verdad que es una piña. El estereotipo trae las cualidades erróneas y falsas, normalmente negativas, ahora ya dije que también pueden ser positivas, sobre un conjunto y es lo que hace esa pereza mental de llevar a la mente a tomar el concepto de la cualidad de la que habla el estereotipo y no a la libertad, lo que decía antes, a libertad de poder conocer a esa persona y ahí sí hacer una categorización real, ahí sí decir, los argentinos están orgullosos de su cordillera. Bueno, también sería una generalización, pero por lo menos es un poquito más real, ¿no? No puede ser para todos. Igual de pronto el ejemplo no me salió tan bien. Pero No, bueno, el pero problema sí, del la estereotipo sí es categorización sí diferente. hace, sí, o sea, sí, de todas maneras, sí es necesario una simplificación, porque en el sentido de que si usted va a escribir, digamos que usted quiere escribir cómo es en general la persona de una cierta etnia, entonces sí tiene que tratar de encontrar elementos comunes, pero es probable que hay elementos que no todos los van a compartir, pero digamos que sí hay una cierta simplificación, en Sí, el es que sentido de que se de requiere nuevo, como generalizar, ¿no? sí, Como para que porque usted pueda abstraerlo, porque la abstracción es eso, básicamente. pero, o sea, repito, nuevamente, o sea, la categorización, lo que usted está hablando es de categorización, por ejemplo, de una etnia. Y la categorización se tiene que hacer pues con los elementos que vienen con la categorización. Podemos decir, por ejemplo, muchas personas de la región de África practican el Islam. Primero que todo dije muchas, segunda que todo pues hice una demografía y dije pues que practican una religión. Lo que acabo de decir es real. No es, es que no es falso y tampoco es positivo y negativo. ¿Cuál es el estereotipo? El Islam mata personas, el Islam apedrea a mujeres, el que practica el Islam, no el Islam, mata, apedrea a mujeres. El Islam, entonces, esos son estereotipos, son violentos, pues, son No, pero radicales, mire el estereotipo así, digamos, usted podría pueden decir, ser, por ejemplo, pueden ser suicidas. Eso es un estereotipo, son cosas sin ujú, sentido, son un montón de cualidades que no tienen sentido, que no son reales, mientras que la categorización
la tendencia es que sea real, para precisamente Claro, pero como la entenderlo. forma en que usted lo expresó, como tal, fue bastante específico. Pero lo que le digo es que usted podría hacer un estereotipo en tipo de, con el mismo ejemplo, diciendo todas las personas de África practican el Islam y eso no, tampoco, eso es incorrecto, ¿no? Entonces ahí usted hizo una generalización excesiva. No Eso es dijo nada malo, incorrecto, pero ya fue excesivo. eso es incorrecto. Exacto, fue incorrecto. Y ahí Y está, sería, se está expresando un estereotipo. y sería No, una el otro mala, caso es más y extremo sería, porque, y sería una mala categorización, sí, que sería un exacto. estereotipo, es que de nuevo, es que me estás Exacto. apoyando el argumento, claro. No, pero el punto ahí es que, digamos, lo que usted está expresando ahí es que, claro, que se generalice con casos muy excepcionales. Ahí sí ya se va al extremo, porque pues usted puede generalizar y, digamos, ser excesivamente estereotipar por exceso, ¿no? Porque, digamos, en este caso, por exagerar, el 90% practica el Islam y ya por eso ya decir que todos, digamos, ahí se está excediendo un poco, pero digamos, puede darse el caso extremo, ¿no? Una persona que, digamos, hizo un acto de terrorismo ya por estas personas que porcentualmente puede ser inclusive menor al 1%, generalizar a todo un grupo es peor. Ahí sí un estereotipo extremo, extremadamente dañino y una generalización excesiva. Sí, pues pienso que esta vez está, o sea, metió fue otro término, porque está hablando ya de generalización. Que de nuevo, sí, sí comparte, está correcto en lo que usted dice, pero desde la perspectiva de la generalización. Ya el Uh -huh. estereotipo es como más específicamente, prácticamente que si yo hablo de la cualidad, ya sé cuál es cuál es la persona. Entonces, yo sigo en un país cocaína, ya es colombiano. Es que, o sea, el estereotipo es tan negativo y tan unido y tan falso que ya casi que se puede reemplazar uno por otro, ¿no? En cualquier parte de Latinoamérica llegó quienes son los más crecidos, a los argentinos. O sea, el estereotipo es tan fuerte que O sí, casi que decir es africano, por lo tanto tiene tez oscura, cosas de ese tipo es también. negro, sí, 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 sí. Es negro, sí, ya lo asocia, a pesar de que una gran población, sobre todo la que está en el norte, tiene tez mucho más clara Sí, y hay bastantes tonalidades de tez y al sur, al extremo sur también, o sea, en también, sí. sudafricano, la mayoría son negros. O la típica, que en esa sí caen muchos, si de pronto no caen en las anteriores, seguro que esas sí van a caer, y es cuando ven a alguien de ojos rasgados y dicen, ah, el asiático, es que, claro, los asiáticos son así. Y cuando Asia es un continente y no sé, la gente de India y la gente de Israel y la gente de Afganistán Ujú. no son asiáticos y no son así. Es solo como cuatro o tres países, bueno, de pronto un poco más, que tienen esa característica de ojos rasgados, pero no, es un asiático, tiene cara de asiático. Cara de asiático, pero es que los indios tienen cara de asiático, los chinos tienen cara de asiático, los israelitas tienen cara de asiático, y uno normalmente tiene barba grande, el otro normalmente moreno, el otro es normalmente con los rasgados, güey, no se parecen en nada. Entonces, ¿cuál es la cara de asiático de la que me hablas? Como muchas de una diversidad grandísima de la, entre comillas, cara de asiáticos, ¿no? O lo mismo con que pasa, nos pasaría a nosotros con los latinoamericanos, que piensan que todos comen lo mismo, todos, no sé, hablan de la misma manera. O sea, una asociación de un continente que también es muy grande. Latinoamérica es muy grande y contiene una gran cantidad de países. Bueno, sí, bastantes países, no sé si, porque pues, Es que creo que no, es el sí tiene mal, varios, no, tiene creo, hartos también, sí. Si usted tiene en cuenta las Antillas y eso, sí, tiene bastantes países sí, no, también. sí, claro, sí, 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 de Lo que pasa es que Latinoamérica. tiene, por ejemplo, en Sudamérica, viendo su tamaño y viendo la división, no son tantos. Por ejemplo, en Sudamérica no son tantos, porque son relativamente grandes, podría decirse. Pero sí son, somos varios países. Sí, somos en Sudamérica, somos que como 15 por ahí. Bueno, se Uy, cuenta, pero sí, buen por así. dato, pero Solo bueno, en Sudamérica, porque es que si usted entre coge 10 entre Centroamérica, 10 y 15 Centroamérica también tiene hartos. entre Y 10 y son 15. pequeñitos, sí. Sí, sí. Lo pienso por lo que cuando juegan los partidos, digamos, si usted piensa en la Comebol y los partidos para clasificación, son solo 10 países los que juegan, aunque ahí faltarían Surinam y las Guayanas francesas y todo eso, pero pues estos no están, pero sumando Guayana. estos son como las Guyanas, Sí. las Guayanas y las Guyanas. La Las francesa y la guayabas. holandesa,
Las La guayabas francesa, francesas. las guayabas, sí. Y la holandesa creo que es, y Surinam, ni no sé cuál más faltaría ahí de lo que es Sudamérica, creo que no, no sé No, pues a en mí cuál sí me no me falta. hable de fútbol porque yo de fútbol sé prácticamente nada. No, está hablando de geografía, de cuántos países hay en Sudamérica, más o Pero si menos. dijo que en la Conmebol entran 10 países, yo cómo voy a saber cuántos entran en la Conmebol. Ni sé qué es No, la por eso, Conmebol. por eso, si son 10 países, entonces, eh, pues no están todos, pero faltarían, digamos que tres más, entonces, más No, o sí, menos pero por no me eso entiende, no no me me corto. entiende. O sea, usted me puede decir en la Conmebol entran 50 países. No sé qué es la Conmebol, no sé cuál es la regla. No, o Mm. sea, usted me puede decir entran un millón de países. No, o sea, no sé de fútbol, no. Si usted me dice Mm. entran dos países, yo no sé cuáles son las reglas de la Conmebol, no sé dónde es, no sé de qué país, no sé nada. Y bueno, sí. Y bueno, quería decirle una noticia con la que igual podemos cerrar, que me Ujú. gustó. Mire, hasta me emocioné por mostrársela. Ay. Pero ahora tengo que buscarlo. Pues. Es que la tenía abierta en algún lugar. Bueno, vaya, cuéntanos algo mientras la busco. Bueno, pues si quiere que lo contextualice, la Comebol es el grupo ¿cómo se llama? La comunidad de fútbol que agrupa a todos los países de Sudamérica, excluyendo las Guyanas francesas, las que le dicen Surinam. Entonces, digamos Ah, que en esta participan todos los países, aunque lo que le dije que estas tres no participan. Y entonces, que es todo Sudamérica, y tiene 10, solamente hay 10 selecciones, o sea, una por cada país. Entonces, más o menos haciendo la cuenta, lo que le dije de que son 10 países porque son ahí, y le sumaría los tres que le digo que no participan, que son las Guyanas y Surinam, entonces, pues en lo que esa, y en más o esa menos, Conmebol, o sea, entran todos, excepto esos tres uh-huh, países, entran todos los eso de es Latinoamérica, perdón, todo Sudamérica. Sudamérica, sí. Ok. Entonces, pues así más o menos aquí la cuenta de cuántos países hay. Pues hagamos la cuenta rápido, solo por molestar. Podemos googlearla, pero quiero hacerla, quiero el reto mental. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Uruguay, Argentina, Chile, Chile, y ahí están los 10 ya. y ya, ¿no? Y faltaría los tres más que sería, creo que es Guyana francesa, Guyana holandesa y Surinam, creo que es, no me acuerdo. Es que Para no, mí, para mí los europeos no cuentan. Latinoamérica libre y unida por siempre. No, mentiras. No, mentiras, pero sí, sí, es un bonito creo que hay sueño, es un 13 bonito más o sueño. menos, pero sumando estos tres creo que son 13. Pues sí, pues ahí conté 10 de rapidez, estoy bien de geografía. Sí, entonces sí son 10, o sea, Es que los que están pero no ahí, se me escapó más ninguno, estos espero que no tres. se me haya escapado ninguno. En cambio, pues si usted va más, por eso le digo que sí son hartas porque pues ahí solo son 13, pero si usted va a lo que es Centroamérica y sobre Güey, todo las Antillas, En serían, Centroamérica siempre me pierdo, voy de abajo para arriba, no, pues siempre esas me no me pierdo. las sé muy bien, calcularía Panamá, o que sea, está por ahí. primero Panamá, después está Costa Costa Rica, Rica, luego después está Nicaragua, 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 después, Honduras, ok, ahí llegó uno más que yo, Guatemala, vamos Guatemala, 5, sí. pero ya, Guatemala ya Eh, pega con México, entonces, México y Belice creo que está ahí, creo Belice, que sí, son Belice, 7. pero, güey, le faltó Haití. No, pero solo Centroamérica. Ahora sí, vamos a las Antillas, pues ahí sí hay hartas. En las Antillas, pues ahí sí está lo que usted dice, Cuba. Pero espere, o eh, sea, ¿cómo así? O sea, ¿Cuba y Haití no entran en Centroamérica? ¿No son lo que pasa es Centroamérica? que ahí las Antillas creo que lo manejan aparte, en geografía creo que las Antillas, o sea, está Centroamérica y las Antillas aparte. ¿Y No las que lo Antillas son manejan. todas las islas que están ahí? Todas las islas están en Pero el si usted, Atlántico. usted en Centroamérica dijo México. Sí, No, ahí está equivocado porque México es Norteamérica. no, México es Centroamérica. Mire, México es verá. Norteamérica. No, México creo que es Centroamérica. Lo que es Yo estoy seguro, Norteamérica es Canadá yo estoy y seguro Estados que es Unidos. Norteamérica, yo no creo. Haga, Pues yo haga la puedo decir que búsqueda, también, yo aseguraría que eso es Centroamérica porque haga está la búsqueda, más. haga la búsqueda. A ver, Haga el googleo ¿qué hace? rápido, diga, sí, ponga México, Centroamérica o Norteamérica. Es un dato en el que muchos se equivocan.
Bueno, entonces miramos a ver. Bueno, mientras tanto yo les cuento que sigan. América del Norte, pues aquí decir los países. Sí, 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 sí. Ah, no, sí, tiene razón. Sí, pesca. Es un error que, mucha gente Pero suele. mira que hay una cuestión interesante. Dice que los A ver, países son Canadá, Estados Unidos y México en la sí. concepción en idioma español, Centroamérica y el Caribe en la concepción anglosajona y germánica. Digamos que hay una clasificación aparte. O sea, creo que por eso le digo que esta cuestión de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, hay otros que lo clasifican solo Norteamérica y Sudamérica nomás. No existe Centroamérica. Entonces, aquí en esta concepción incluyen todo lo que es Centroamérica y el Caribe, o sea, donde lo que llamamos las Antillas, como Norteamérica ya, y, y Sudamérica, digamos, puede decir desde Colombia hacia abajo. Entonces, por eso le digo que depende cómo Pero ¿cómo? O sea, lo diferencia. dicen que Panamá es Norteamérica, según lo que usted está leyendo. No No, creo. según una cierta clasificación, por ejemplo, en Por la eso, concepción, según esa clasificación, Panamá es Norteamérica. Dice ahí. exacto, lo clasifican, y todo lo que es Centroamérica lo Pero, clasifican pero como dice parte ahí, de, o sea, está escrito ahí que sí, Panamá es Norteamérica. no, lo llaman América del Norte, sí, Norteamérica, sí, ahí lo tiene así. Pero a Después, digo, Panamá. depende de la clasificación. No, Centroamérica. O sea, todo lo que nosotros hablamos de Centroamérica, ahí Por, estaría por Panamá. eso, repito, o sea, Panamá, sí, Panamá sí, en exacto. esa clasificación dice que es Norteamérica. Sí, en esa clasificación anglosajona y germánica, creo que es, dice que sí. Pero ahí dice, o sea, ahí está escrito Panamá, es de Norteamérica, ¿sí? O usted está deduciendo eso. No, dice Centroamérica. Mejor dicho, páseme la fuente, Entonces, que la quiero leer yo. bueno, entonces, O cómo la googleo y la busco. América del Norte, Simplemente y que Wikipedia o qué. en Wikipedia, sí. Esas fuentes de este man. No mentiras. Pues Dice, supongo que América Wikipedia del está bien. Norte es un continente del continente americano, no me diga, y considerado por muchos por la diferencia cultural y geológica, ¿dónde leyó? Dice, ¿en qué parte leyó? Donde Países, están abajo Canadá, países. Estados Unidos y México en la concepción de idioma español, Centroamérica y el Caribe en la concepción anglosajona y del Caribe. Pero ahí no dice que, pues, usted me dijo que Panamá decía que era de Norteamérica Pues si según usted esa va a que es concepción. Centroamérica, ahí va a estar Panamá, pues por eso le digo. Claro, claro, pero ¿Cómo? Centroamérica, pero acá no, o sea, no me estaba respondiendo exactamente mi pregunta. Y era que si ahí estaba escrito literalmente que Panamá pertenecía a Norteamérica según esa concepción. Quiero leer Pues esta está, fuente por que lo que le puso. digo, si están diciendo que Centroamérica, pues fui a mirar Centroamérica cuál es y ahí está Panamá, ¿ya? Claro, pero no está escrito. Mi pregunta era que si estaba escrito ahí que Panamá fuera de Norteamérica y no está escrito. Pues no es necesario porque ya cuando dice Centroamérica ya lo está Claro, pero no incluyendo. me respondió eso, me respondió que sí estaba escrito. No me respondió eso, que no era necesario Escrito para no, ta, pero ta, ta. sí se concluye ahí sí. Sí, ok, estoy entrando a la fuente oficial de donde sacaron esa información y estoy viendo a qué se refieren exactamente con Norteamérica, pero déjeme ver. Dice, están hablando de Estados Unidos. Ok, acá están hablando algo de Colombia. ¿Por qué están hablando de Colombia? Quiero saber. This cultural division is a very real one, yet Mexico and Central America, including the Caribbean, are bound of the rest of North America by strong ties of physical geography. Regions is cultural divided by the physical class to North America. Some geographies characterize the area from the southern border of the United States, the northern border of Colombia. No, parece que sí, porque están diciendo que Honduras lo meten como Norteamérica, que suena bien raro, pero bueno. Sí, es una concepción porque hay unos que lo que le digo, lo diferencian entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica y el Caribe. Ok, Pero hay otros pero el caso es que que sí estamos, no. así como el video este que se hizo viral hace poquito, el caso es que estamos hablando español y en una concepción española, güey. Ujú. Y sí, México es Norteamérica. Mucha gente tiene esa Sí, confusión de que piensan de que México es Centroamérica y no, México es pero Norteamérica. aquí veo que sí, tiene razón. Canadá, o sea, en nuestra concepción, en nuestro idioma, por lo menos México se considera Norteamérica. Canadá, Estados Unidos y México, sí son los tres. Ujú, los tres. Pero nos entretuvimos aquí en lo pequeño y estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué terminamos diciendo eso?
No, pues estaba hablando de los países, entonces yo le estaba diciendo que cuáles países conocen Centroamérica, y ahí comenzamos Ah, con no, los no, no, usted, países. no, 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 lo que usted iba a era las Antillas. Ah, bueno, el Caribe, que ahí es donde están las Sí, Antillas, el Caribe que claro, llaman, ahí que yo, está que ahí. yo, que yo difiero porque yo siempre había escuchado eso como Caribe, no como las Antillas, pero no estoy diciendo que no tenga razón, ¿no? Sí, no, me refiero que sí, el nombre es Caribe, sí, que son todo lo que es las Antillas, sí, No, usted no las había dicho, Antillas. usted no dijo que el nombre era Caribe, usted dijo que las Antillas, usted nunca nombró el Caribe, porque el Caribe sí lo conozco Mm, eso como el Caribe. sí, Déjeme el ver. Caribe, entonces sí. Dice Antillas, también llamado América Insular. Ah, está chévere ese nombre. O Islas Ujú, del Caribe. Ah, es lo mismo, entonces sí, será algo sí. totalmente. Es uno de los cuatro subcontinentes de América formado por los dos archipiélagos Antillas Mayores y Antillas Menores. Se hallan ubicados en el Mar Caribe, el Océano Atlántico. Estas islas dibujan un arco que se extiende en forma de media luna desde el sureste hasta la península de Florida, Estados Unidos. Bueno, en fin. Bueno, pero sí, espera, acabamos de leer porque sí está interesante. Al sur del archipiélago de las Lucayas, que nunca he escuchado eso, al noreste de la península de Yucatán, México, en Norteamérica, hasta las costas, vean, Norteamérica, sí, en México, Norteamérica, hasta la costa oriental de Venezuela, en Sudamérica. Todas las islas de las Antillas juntas tienen una superficie total de 299.000 kilómetros cuadrados. Ah, mire, acá digo rápidamente los países, mire. Antigua y Barbados, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente de las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. Estaba viendo lo de aquí la clasificación que hacen de América del Sur. Ajá. Lo curioso es que incluyen a Trinidad y Tobago como América del Sudamérica, sí, o ¿En cuál, América del Sur. en esa concepción anglosajón? O en cuál? ¿O de qué habla? No, sí, sí, en esta, no, no es anglosajona, sino, ¿Germánica? no, más la española, yo diría. ¿Cómo meten a quién dijo? Eso sí me sorprendió. ¿A cuál? Trinidad y Tobago. O sea, sí, sí está las 10 que nombramos, más las que le dije, Surinam, Guyana Francesa y Guyana. No más, Pues, Guyana. bueno, ahí está raro porque acabo de entrar a lo que a Trinidad y Sí. Tobago y dice, es uno de los 13 países que forman la América Insular Antillas Suizas del Caribe. Entonces no sé si ahí sí como que hay como una pelea ahí rara porque aquí yo diría que Trinidad y Tobago no debería ser, debería ser de las Antillas también. Aunque Sí, de pronto parece, según lo que veo en el mapa, es que está tan cerca de América del Sur que de pronto por eso es que ¿a qué está cerca? ¿A Venezuela o a Colombia? no a Venezuela, sí, más que todo a Venezuela, según veo en el mapa. Entonces está bastante cerca de pronto por eso Trinidad y Tobago lo incluyen ahí, por Pero lo que está está raro tan porque cerca. sí, la que yo acabo de leer dice que es de centro, de No, Antillas. yo pensaría que sí, yo lo clasificaría más como de los, Vea que pues a pesar de lo cercano que está. no conocía esa clasificación de Antillas, pero sí tiene razón. O sea, yo la conozco como Caribe, pero pues sí, Caribe, sí, está las bien islas del decirle Caribe, sí. Antillas, sí. Mm. Ok, O lo pero que dicen. estamos hablando de geografía y no sé por qué, pero bueno, ya saben que en Gente Inteligente Podcast se aprende de todo, No, y que incluso hay de una gran geografía. cantidad, si usted mira los mapas, la gran cantidad, sobre todo las Antillas, si ve la cantidad tan grande de países que hay ahí, pues son islas pequeñas, pero es una ¿Y cantidad cuántos? impresionante. Pues los acabo de leer, me está poniendo cuidado, es que yo, he notado para toda la gente del podcast que Germán se pone a leer algo y ya no pone cuidado a lo que estamos hablando. Cerré la página. Pero sí, hace poquito leí todos los países de ahí, pero sí conté como 10, o sea, es casi lo mismo que de Sudamérica. Para algo tan pequeño, ¿no? O sea, tan, Ah, sí, digamos, claro, todos son países pequeñitos, que es como igual que claro, porque son Centroamérica. islitas pequeñas, ¿no? Claro, es que Norteamérica 3, Centroamérica también como 10, en Caribe como 10, y Sudamérica 10, pero la proporción de tierras es 1000 veces diferente. Claro. Digamos que Ok, uno ve, pues mira el tamaño de Europa y la cantidad de países que tiene, por eso es que digo Europa esa es cuestión. pequeño, es que eso también es como una farsa, o sea, es como que normalmente le metieron o nos metieron en nuestra educación, usted me dirá ahorita si comparte ese pensamiento, que los países europeos son grandes, son muy grandes. Pues después con el tiempo, pues uno se da cuenta que incluso pues hay mucha divulgación en ese tema que si uno compara
O sea, hacen la comparación, por ejemplo, de Colombia, y esto no sé que lo hacen en todos los países porque se habla con un argentino y me dicen, ay, Argentina, si lo sacas del mapa y lo meten allá, el chileno me dice, no, Chile no sé, entonces lo echan con todos los países, pero hacen el ejercicio de que sacan a Colombia y lo ponen allá en Europa y son como 20 países, Sí, no, no, no como 20, pero sí como unos 3 4 o 5 bueno, de Europa. Y yo no sé por qué es como inconsciente porque yo no recuerdo alguna vez que me dijeron, ah, España es más grande que Colombia. Nunca me lo dijeron, pero uno hace la asociación quizás porque a uno le dicen, bueno, estos países son desarrollados y tienen bla, 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 bla. Y creo que uno se hace la asociación falsa de que son países gigantes, mucho más grandes que el de uno. Y resulta que los países de uno son súper grandes en extensión territorial. ¿A usted le pasó eso? ¿Comparte eso, Germán? ¿Le pasó que en al algún momento... comienzo no estaba muy seguro de los tamaños, cuando empecé a mirarlos y me di cuenta, uy, o sea, tenía la idea, claro, también igual que Sí, como cierto. hablábamos de un Sí, continente, sí. uno como que tenía la idea de que tenía, que los países eran un poquito más grandes, pero cuando Grande. usted ve el tamaño real de Europa es muy pequeña. Ok, o sea, usted lo diría, porque ahí tenemos concepciones diferentes. O sea, usted diría que es más porque le hablaban de continentes, ¿sí? Porque es que Ujú. yo pienso que la asociación es porque a uno le hablan que son países desarrollados y y que son Y históricos puede y ser antiguos. también porque uno puede asociar de que un país poderoso también debe ser muy Es extenso, ¿no? grande, sí. Y yo creo que la Ujú. asociación es por, quizás, vamos aquí a divagar, esa asociación se puede dar por Rusia y Estados Unidos, que en su tiempo fueron las dos potencias mundiales más grandes, y Rusia, pues Ujú. ese sí definitivamente es el país más grande del mundo. No, eso es casi un Y continente, es que es demasiado grande, es que es que cuando ve la Rusia, extensión de Rusia es es que gigante. Rusia es una barbaridad, Rusia es una gonorrea. No me gusta utilizar esa palabra acá en el podcast, pero así hablo yo, hermano. Esa palabra me encanta porque en Colombia es demasiado grosera y afuera del país les da tanta risa porque dicen, ¿usted sí sabe que gonorrea es una enfermedad? Y yo Sí. sí, yo sé, hace mucho lo sé, así tranquilo. Y me dice, por ejemplo, veo, no sé, un carro súper bonito y digo, "Uy, ese carro está en la gonorrea". Y me dicen, ¿y por qué un carro es una enfermedad tan fea? Y yo le digo, no, usted no piensen eso, síganme la cuerda, ¿no? Me encanta esa palabra, me encanta esa palabra. Y es que además gonorrea se utiliza para algo muy horrible o algo muy bueno, ¿no? Es como Hitler era una gonorrea. Entonces, lo que será chistoso. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Que en inglés la palabra es igual, ¿no? Entonces, yo digo, Hitler was a gonorrhea. Es que ¿qué? ¿Cómo así que? Entonces digamos que era un SIDA, que es peor. Digo, no, con SIDA no tiene gracia, es con gonorrea. Ay, a mí me encantó cuando salió esa noticia, una noticia que dijo, que decía, esto es una noticia real en biología, o bueno, en un campo de medicina, no sé, que dicen, acabamos de detectar una super gonorrea. Y esta fue noticia mundial, pero en Colombia hicieron memes de esa marica noticia de que llegó la super gonorrea y salió la foto del innombrable, ¿no? O no, esto es una super gonorrea. Dice, no, la super gonorrea en Colombia ya existe hace rato, mire. Entonces, Estaba pensando en esta asociación de El Innombrable con la asociación de quién, o sea, si usted hablamos de una película que también se volvió muy famosa, que es ya siento el Señor de los el Anillos. señor de los Eh, anillos, ¿no? Usted sí ya así del yo no sé de Harry fútbol, Potter, sí, sí, yo no sé de Harry fútbol, usted Potter, no y sabe de claro películas. que, exacto, y asociar a este Innombrable con Voldemort es Con interesante, una Voldemort. asociación tan extrema. O sea, si usted hace la asociación, lo que se está diciendo es Pero es que de hecho, interesante. creo que de hecho de ahí salió la asociación. Sí, claro, por Creo eso. que. Pero interesante lo que se está diciendo, en cierta manera, ¿no? Porque comparar un personaje como Voldemort con el innombrable es interesante. Y, no, y toda la asociación que está de la cuestión de por qué no se podía hablar de él y la Sí, influencia que tenía sí. sobre los mortífagos y todo. O sea, hay toda una asociación interesante Sí, que sí, la sí. gente no, que está, se está diciendo. Y Colombia es Hogwarts. ¿Cómo es? Hogwarts. No soy tan experto tampoco en Harry Potter, pero. ¿Hogwarts? ¿Cómo se dice? Hogwarts. Hogwarts. Howard, Hogwarts. Colegio Howard, Es hijo. Colombia es Hogwarts. Qué gonorrea.
Bueno, ahora sí vamos a leer la noticia que tanto estamos esperando, que es la mejor noticia del mundo. No, mentiras. No, me gusta mucho, la verdad, pero me impresionó esta noticia. Ay, pero ya la tenía abierta. Aquí la tengo. Y la noticia dice, Islandia tiene la primer generación 100% atea. Ah. 100%. Sin embargo, ok, eh, está muy bien esa pregunta porque ya le voy a aclarar, esa noticia ya la había leído hace rato. Ya le voy a aclarar, pero wow, me encanta, se la voy a leer. Y dice, Islandia, Europa, 10 de julio, me siento como todo. De manera oficial, Islandia ha dado a conocer que el 100% de su generación de jóvenes menores de 25 años son ateos. Increíble. ¿Qué Pero opinan? entonces, pero o sea, no sé, cómo, y ahí sí como dice, ¿cómo lo lograron? La pregunta es cómo lo lograron. Bueno, ¿cómo lo lograron? Uy, excelente pregunta, pero yo diría que pues, utilizando un poquito el cerebro. No, mentira. No, mentiras, no, mentiras, pero pues es bien sabido que esta serie de países o sea, tienen un grado de agnosticismo y de ateísmo alto, más alto que muchos otros países. También se conoce que entre más, pues, nivel de educación y de cultura y de otros, ¿cómo se llamaría? Otros factores, también hay una incidencia en que tenga más alto índice de ateísmo. Así que eso por un lado. Número dos, que también yo ya leí el artículo completo, pasa que en Islandia es una población muy pequeña. Si no mal me equivoco, voy a revisar ahorita el dato, pero algo así como que la población de Islandia es como de 400.000 habitantes, o sea, muy pequeña. Entonces también es fácil que todos los menores a 25, que vienen a ser menos de la mitad, pues sean todos ateos. Sin embargo, sí es un logro, porque si usted coge un pueblo en Colombia o en cualquier parte de Latinoamérica de 330.000 habitantes, seguro el 90% son creyentes. Entonces, igual si quieres sigo leyendo la noticia. Dice, la encuesta realizada en dicho país en 2016 estuvo a cargo de bla, 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 y arrojó un dato único en el mundo, pues el 100% de los ciudadanos menores de 25 años son ateos, lo que convierte al país en el primero con una generación completa no creyente. La encuesta revela que en casi todas las categorías de edad la mayoría cree que el mundo se originó como consecuencia de un Big Bang y no por un Dios todopoderoso como en el resto del mundo. Y de dicho resultado, un 77.7% de los islandeses de entre 25 y 44 años apoya esta teoría y un 93% dice que además el Big Bang sucedió sin ninguna ayuda divina. O sea que esos son datos todavía más completos de la otra parte de la demografía que se va a un 70%. Si bien no el 100% son ateos, pero ya hay un 70% que dice fue el Big Bang. No fue un mago que dio ahí poderes y hizo y creó el universo. Y, y además, porque esa es, por ejemplo, la división del deísmo, o lo que surge, o de lo que surge el deísmo, o la base razonable del deísmo, y es que, ok, sí, el Big Bang sí existió, sí, la ciencia, pero Dios fue el que generó, permitió este Big Bang, o lo que, y acá están diciendo, es que acaso el Big Bang fue generado alguna ayuda divina, no, 70 y qué, 70, venga, leemos, 77.7% de 25 a 44. O sea, ya todos los de menos de 25 dijeron listo, no. Ya, eso ya no tiene sentido. Y el 77.7%, que es una mayoría muy interesante, dicen ni siquiera fue por una ayuda divina, o sea, ni siquiera van por el deísmo, ni siquiera están en el deísmo, o sea, se bajan de la religión, se bajan de ser creyentes, se bajan del deísmo a decir o agnosticismo o ateísmo. Aunque la encuesta se realizó hace 2 años, los expertos dicen estar convencidos de que en medida de las generaciones que van creciendo o surgiendo, cada vez adoptan más una teoría científica que una divina, por lo que aseguran será muy difícil que sus próximas generaciones cambien de parecer. La noticia a mí me encantó, me emocionó,
porque de cierta manera, esto lo he dicho en otros podcasts y lo voy a repetir, y me vale ver, no, mentira, me lo voy a repetir, y es que siempre le he dicho, esa es gran parte de mi crecimiento intelectual, que yo lo llamo mi propio crecimiento intelectual, surgió desde la perspectiva de responder la cuestión o la pregunta máxima sobre Dios, las preguntas máximas sobre Dios, y ya en otros podcasts he dicho que también otra pregunta que me surgió muy grande y que me impulsó a un montón pues, de investigación y de conocimiento fue el amor. Es que cada vez que digo el amor suena como tan lindo. Cuando lo Tan digo, romántico, sí, tan... es difícil decir la palabra el amor sin que suene cute, sin que suene lindo, ¿no? Porque lo que más me impulsó el conocimiento es el amor. Entonces era el como, amor. el amor me llevó a pensar, pero no, o sea, el concepto amor, ¿qué es el amor? ¿Cómo funciona? ¿Qué significa? ¿De dónde sale eso? ¿No? Que es difícil decir el amor, ¿no? Y lo peor es cuando, como dije con Kitsia, ¿no? En ese capítulo, que yo dije, no, las dos cosas son el amor y Dios. Y entonces lo que más me movió fue el amor a Dios. Sí, suena como si las estuviera combinándose. Sí, sí, como el amor de Dios fue lo que me llenó de, lo que me llevó a mi crecimiento intelectual. Pero si alguien me pregunta si supiera lo que opino del amor y de Dios, va a decir, uy, eso no tiene nada de romántico, es todo lo antirromántico posible. Pero, bueno, estaba diciendo, ¿por qué me encanta tanto la noticia? Porque precisamente una de las razones del, inclusive del surgimiento y del nacimiento del proyecto Gente Inteligente fue, ya lo he dicho muchas veces, fue hace 11 años a través del blog, donde comencé a escribir lo que es el deísmo, la perspectiva del agnosticismo, de lo que significa cada postura filosófica, de las definiciones que tiene esa postura con respecto a Dios o a un ente creador, y tratar de llevar ese conocimiento que precisamente es casi lo que comparte la misión y la visión del proyecto Gente Inteligente, y es llevar este conocimiento, estas herramientas conceptuales, esta información a la mayor gente posible, a la mayor cantidad de gente posible, para que con estas herramientas pudieran descifrar si realmente existe Dios o no, si realmente vale la pena estar encerrado dentro de un pensamiento que sea netamente religioso, que sea netamente creyente, si vale la pena seguir llevando su vida a través de la creencia de la existencia de un ser superior, y que también existen otras posibilidades y otras alternativas al pensamiento que se introdujo, que se inculcó desde cuando éramos niños y que crecimos con él. Las personas que quieran seguir creyendo en Dios y dicen que es la verdad absoluta y que es lo mejor, háganlo, no hay ningún problema, pero está interesante conocer otras perspectivas diferentes a las que nos criaron cuando nos inculcaron a partir de la crianza, cuando éramos niños, mostrarles estas posibilidades y llevarlas al mundo para que la gente diga, ok, y eso ha sido algo hermoso del proyecto. Muchos comentarios retribuyendo y diciendo, wow, conocí el deísmo, conocí otra perspectiva, supe lo que era el agnosticismo, entendí lo que era el ateísmo bien desde otra perspectiva, gracias a mis videos o a mis escritos o a la información que he transmitido, me encanta, y por eso esta noticia me alegra tanto, me emociona, porque es como, wow, o sea, si alguna vez pasara esto en Colombia, en Bogotá o en mi barrio simplemente, y que yo aporté un granito de arena, un pedacito de algo para llegar a ese, wow, me sentiría genial. Yo supongo que a ese resultado, a ese resultado han llevado personas como yo que quieren de pronto difundir esa información, profesores, niveles educativos, históricos, obviamente un montón de cosas, ¿no? Pero pienso que, no sé, es como el sueño, ¿no? Colombia, el primer país de Latinoamérica 100% ateo. ¡Wow! Sé que me voy a morir sin que pase eso, pero por eso me alegró tanto esa noticia, me encanta esa noticia. Claro, pero es una cuestión muy generacional, ¿no? Porque mire que como si usted ve la perspectiva en diferentes generaciones se va viendo un decremento bastante grande. Entonces, por eso finalmente usted logra que el 100% de la población sea atea, ¿no? Porque primero tenemos uno de 25 a 40 que ya no tiene esta visión tiene una visión de que en el Big Bang no fue necesario un creador, nada. Entonces, claro, ahí digamos que es una cuestión que tiene que darse generacionalmente. Entonces, se requiere primero una generación que esté más abierta a ideas científicas y otra ya después que hereda esta misma noción. Hasta que finalmente, Exactamente. pues, digamos, Sí, pues llegaríamos a una población ya.
Es bueno que ya las nuevas generaciones van empujando este nuevo conocimiento, Ujú. que se inculque, que se lleve ese conocimiento a nueva generación y dicen, ok, ya desde más temprana edad, y sí, las nuevas generaciones ya están cuestionando demasiado el tema de la religión, cuestionando demasiado el tema de Dios, cuestionando, y es algo que me alegra muchísimo, es algo que me alegra muchísimo repito, es algo por lo que he estado luchando 11 años y obviamente, desde que, digamos que netamente nació el proyecto con este fin, pero el proyecto obviamente ahorita está enfocado más con el objetivo que nació, pero más diverso, y es llevar la mayor cantidad de conocimiento posible a la mayor cantidad de gente que quiera recibirlo, que como lo hablamos en el capítulo con Jorge, es lo que se define, o lo que yo defino dentro del proyecto como gente inteligente. Gente inteligente para mí es simplemente gente que quiera, que esté dispuesta a adquirir un nuevo conocimiento, a ver perspectivas diferentes de la vida, porque ya vimos desde la definición científica, pues todos somos inteligentes. Y desde otra perspectiva, pues yo no pienso que no hay una persona que digan, hoy no me diga gente inteligente, qué porquería es eso. Creo que al final a todos es un halago que nos digan, hey, usted es inteligente, me parece que usted es inteligente, y al final, pues sí, al final todos somos inteligentes, en cierta forma, en ciertas áreas, desde cierta perspectiva, pero bueno, la definición de inteligencia también es bastante compleja y larga. Y bueno, con esta noticia cerramos el podcast de hoy. No sé De si quiera pronto lo decir que, algo. bueno, que digamos que el otro objetivo que creo que este está también es evitar, digamos, sí, se están dejando atrás estas nociones de religiosidad y eso, pero están Correcto, apareciendo otras ideas extrañas, ¿no? Como, correcto. pues ya no es religiosidad, sino se empieza a creer en terraplanismo, en visiones creo que usted me comentó una donde se creía que había personas en el centro de nuestro De planeta y la así, o Tierra, sí. sea, el problema es que se está llegando a la ignorancia en otro sentido, entonces pues Sí, no sirve eh, que dejemos atrás estas ideas religiosas si vamos a entrar en otras visiones extrañas, entonces no estamos exactamente. evolucionando. Y es que ahí fue donde yo me di cuenta, o sea, haciendo la reflexión sobre todo lo que he trabajado en el proyecto y lo que he hecho en el proyecto, y es precisamente por eso es generalizar esta visión. No sacamos, lo que acaba de decir, no sacamos nada con que la gente diga, no, pues al fin Dios es un concepto, es un ente imaginario y pues se crean más, no es que no es creer, es como que se entiendan o se acepten más estos conceptos científicos como la teoría del Big Bang y un montón de cosas que hay de evolución, etcétera, pero entonces se diga, sí, 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 fue el Big Bang y Dios sí no existe y es una payasada y la religión es una entidad que pues está para control social, control político, para enriquecerse, pero la Tierra es plana. Es como que el trabajo se viene abajo, es como y no se vacunen. Y me da miedo vacunarme porque nos quieren controlar. Y hay gente que vive en el centro de la Tierra, y los Anunnaki, los reptilianos, y un poco de que, güey, entonces yo dije, me puse a pensar y dije, ok, ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva no es decirle a la gente, hey, Dios no existe por esto y esto y esto, que pues sí está correcto, sino decirle, más bien, atacarlo totalmente desde la parte diferente, es decir, esto es la ciencia, el método científico funciona así, lo que dijimos en el podcast de hoy. El problema, ¿lo dijimos en el de hoy o en el anterior podcast? El problema es de la investigación. Fue en No, este, no sí. sé, no sé. Fue en este, sí. El problema es el proceso investigativo y de la investigación que se utilice para revisar fuentes, para revisar lo que dice la persona, para revisar en lo que se basa, en la información que se basa, ya sea el científico que lleva 30 años perteneciendo a los mejores laboratorios del mundo, o el loco que se para en YouTube, que no tiene educación de nada, muy baja, a decir la Tierra es plana, y hacer una verificación a fondo de cada una de las dos posturas y manejar el proceso investigativo a través del método científico, conocer lo que es la ciencia, conocer cómo trabaja la ciencia, cómo funciona la ciencia que está externa de entes gubernamentales o de controles o de querer controlar la población o todo lo que construye esas teorías de conspiración. Y ojo, no digo que están totalmente desvinculadas. Por supuesto que desde el gobierno, utilizando mal la ciencia, sí pueden hacer controles o daño a la sociedad, pero precisamente la importancia de conocer la ciencia y saber qué es la ciencia, cómo funciona y determinar pues que precisamente no son esos conceptos que quizás estás diciendo otro tipo de personas para lo que se utiliza la ciencia, sino que entender y captar realmente para lo que es la ciencia. Y esto lo he repetido en muchos capítulos. No me crean a mí, no me crean las palabras que estoy diciendo, sino simplemente que esas palabras que estoy diciendo sirvan
como un incentivo, lo que le decía en el capítulo anterior, eso fue en el capítulo anterior. Yo siento que este podcast es como darle la semilla a alguien, tome esa semilla, usted vaya póngale agua y plántela y póngale abono y cuídela para que salga una idea, para que yo le digo, yo estoy diciendo esto, pues coja esa semilla y vaya, investigue si lo que estoy diciendo es verdad, googleelo, mire las fuentes de información, de investigación. Ah, lo que decía este loco sí es verdad, lo que decían este par de locos allá en ese podcast es verdad. No, yo digo que es totalmente diferente, pero bueno, que por lo menos que esa semilla, esa idea, y por eso pues al final como que deduje que, claro, la idea no es decir Dios no existe y la religión es mala, porque sí se desmontan cosas que están muy arraigadas a la cultura y a la sociedad, pero entonces la mente humana está como, ah, bueno, suelto esto, entonces me agarro a esta. No, espera, pero también, o sea, mete el mismo proceso que utilizó con el tema de Dios y la religión, utilizólo para diversos temas, que al final es el tema, es el punto, es de conocer la ciencia. Es decir, la ciencia desvela y ha desvelado un montón de cosas en la humanidad. Precisamente uno de los objetivos de la serie documental que estoy haciendo, que es la física de nuestro universo, es ver históricamente cómo ha desvelado misterios, cómo ha dado, de qué se está riendo, Germán. No, es que estaba recordando una anécdota, pero no sé si Sí, contarla. anécdotas chistosas con Germán. Cuéntenos a ver su anécdota. No, es que, bueno, mi jefe es como religioso, entonces yo lo molestaba y le decía, bueno, vaya y récele a su amigo imaginario. Entonces me acordé de esta cuestión, de que pues como me molestaban con eso, porque decían que era el demonio, porque le decía eso sobre Dios, entonces Ah. le decía como otra persona que él era el demonio, y porque yo le decía esa expresión, bueno, vaya y récele a su amigo imaginario. Como él decía, yo le rezo para que me ayude. Bueno, vaya, recibe a su imaginario. Hay un meme que me encanta que o sea, hay en Agnóstico Razonable, la página de Facebook, a veces pongo pues memes o ese tipo de humor, así, puede ser humor negro tal vez, contra Dios y la religión y todo eso. Entonces hay uno que me encanta es y dice, ¿te incomodan mis comentarios contra Dios? Pues rézale para que no lo siga haciendo. No va a pasar absolutamente nada. O sea, es decir, lo voy a seguir haciendo. Pero bueno, después de la interrupción de mi bello discurso por la anécdota de Germán, pues simplemente, bueno, ya creo que se entendió la idea, ¿no? O sea, más que todo llevar conocimiento científico y proporcionar, pues quizás estas herramientas intelectuales para que las personas puedan construir un mejor conocimiento en todas las áreas, que sería la idea, ¿no? Está esta típica que es que esta me mata, y esa fue de los primeros indicios que yo tuve, antes de que el terraplanismo fuera tan famoso, y ya existían las antivacunas, pero pues antes del tema de coronavirus y de todo esto, que igual ya tenía digamos, no quiero decir lucha, pero sí como una contraargumentación fuerte con el tema de antivacunas. Ya la mandábamos en Gente Inteligente Science, cuando en ese tiempo no existía Gente Inteligente Science, pero lo mandábamos a través de Gente Inteligente, precisamente esos argumentos. Pero cuando yo comencé a darme cuenta de todo esto, que ya fue hace, no sé, no me acuerdo, 6 7 años, fue cuando me encontraba personas, como le he comentado a través del proyecto Gente Inteligente, una de las cosas beneficiosas es que me permite discutir y hablar con un montón de gente de diferentes países, diferentes pensamientos, diferentes niveles educativos, diferentes, etcétera. Y me acuerdo que mucha gente entonces me hablaba y me decía, sí, claro, estoy muy de acuerdo con el tema de Dios, Dios no existe. Yo, ¿sabes? Sí, claro, por supuesto. La religión está mal, los sistemas están mal, la Biblia está mintiendo, sí, correcto. Lo que realmente existe son las energías. Usted tiene una buena energía y yo tengo una muy buena energía y nos entendemos. Y yo no, no, no hay energías, no existen las energías. Así como, es lo que decía, así como usted entendió que Dios no existe, las energías tampoco existen. Pero ese tema de las energías, yo creo que esto sí que lo creen casi el 90% de la gente, y sobre todo esas nuevas generaciones. Usted tiene buena energía, llega a un lugar y yo siento una mala energía. Él tenía una energía pesada. Yo llego a un lugar y se me bajó la energía. Yo llego a un lugar y está lleno de energía. Güey, las energías no existen y voy a hacer algún día un video, vamos a hablar de eso en un podcast para demostrar a partir de la ciencia de nuevo cómo las energías pues no existen, ¿no? Pero eso es tema para otro podcast.
Y bueno, entonces ya para cerrar, no sé si quiera decir algo más o tenga algo más que decir para cerrar el No, podcast. pues lo importante de decir es, formen pensamiento crítico, es lo fundamental. O sea, lo importante es que ustedes investiguen por su lado y tengan un pensamiento crítico que mire las afirmaciones y trate realmente de encontrar la verdad. Y lo que le digo, hay herramientas para eso, ¿no? Está la investigación, hay ciertas metodologías, que pues di el caso del método científico en nuestro caso, pero pues no sé en otras ramas, por ejemplo, en la filosofía, supongo que también hay ciertos métodos iguales para encontrar la verdad. Pero sean críticos, es lo fundamental. Tengan pensamiento crítico. Creo que si un filósofo nos está escuchando, lo primero que diría es, no, Germán, no hay verdad. Pero bueno. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos los que nos vieron también. Gracias, Germán, por estar acá. Bueno, hasta luego. Recuerden seguirnos y ¿qué es lo otro? Diarios. Hasta luego todos. Yo me despido. Recuerden seguirnos e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao a todos, chao Germán. Chao.